La sabiduría de Dios. Crearme a mí y crearte a ti sin yo ser el centro. La sabiduría de Dios. Y no solamente a nosotros. Todo lo que Él ha creado en su sabiduría. Los creó sin ser el centro de ellos mismos. La sabiduría de Dios, al darnos la imagen y semejanza de Él, la hermana Elizabeth necesita traducción. Ok. Quien más comprendió la sabiduría de Dios fue Lucifer. Y por eso la sabiduría de Lucifer se concentró y se dedicó a destruir la sabiduría de Dios. Muy difícil para nosotros hoy imaginarnos el mundo del amor. Muy difícil. Para nosotros, amor, que estamos descentrados, para nosotros amor es una hormona. Para nosotros amor es complacencia hormonal. Por eso para nosotros es tan difícil entender el cielo y la sabiduría de Dios, que solamente es amor. Porque amor es la absoluta ignorancia que es egoísmo. Y para nosotros, imaginarnos una experiencia sin egoísmo es casi imposible. No sabemos qué es eso. Pero ahí está la sabiduría de Dios al crearnos a nosotros en su imagen y semejanza. Nos creó como Él, sin ser el centro. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Lucifer cuando cayó, hacernos lo contrario. Hacerme a mí el centro. Y experimentar que no hay más, que yo soy el centro. Las dos sabidurías en contradicción. El Evangelio, que es el plan sabio de Dios para redimir al hombre, tiene como objetivo único descentrarnos.
Y por eso el nombre de Dios, en el nombre de Dios está implícita su naturaleza. Elohim, el que es plural, el que le es imposible ser singular, Elohim. Y por eso dijo, hagamos, porque es plural. Difícil encontrar hoy una familia plural. Muy difícil encontrar hoy una familia plural. Encontrar una familia plural hoy es encontrar la imagen de Dios aquí en la tierra. Elemento fundamental de la imagen de Dios en nosotros es la pluralidad. Este mundo ha perdido la concepción que es pluralidad. Y por eso, para que haya amor, mínimo deben ser dos. No hay amor en lo singular. No puede haber amor en lo singular. Para que haya amor tiene que ser plural. Y para que sea plural, mínimo son dos. Porque el imperativo del amor es que el otro es el centro. El otro es el centro. Yo no soy centro. El primero que cambió eso, fue Lucifer. El primero que cambió eso. Y no solamente lo cambió, se volvió maestro. Se volvió un maestro especialista del egocentrismo. Y nosotros hemos llegado a ser sus mejores alumnos. Los mejores alumnos que encontró Lucifer fue la raza humana. Y por eso el Evangelio de Jesús, y la gran verdad de Jesús la consignó Él en ese versículo que todos nosotros le manejamos la letra, pero no le manejamos el hecho. Manejamos la letra de la gran premisa de Jesús para salvarnos a nosotros, pero la divorciamos del hecho. Y al divorciarla del hecho, nuestra religión queda sin poder. Porque el poder está en el hecho. El Señor Jesús dijo,
si alguno quiere venir en pos de mí, deje de ser el centro. Niegue ser el centro. Olvídese de que somos centro. Es el mensaje de Jesús, el objetivo del Evangelio. Y el mejor hecho, el mejor testimonio de esa enseñanza, la mejor definición de esa experiencia, la mejor definición de la sabiduría de Dios es la manera como fue a la cruz. La manera como fue a la cruz. Y los cristianos de hoy de eso nada saben. De eso nada saben. Porque cristiano sin la experiencia de la cruz no es cristiano. Tan sencillo como eso. Lástima que nosotros hemos convertido la cruz en un símbolo. La cruz no es un símbolo. La cruz jamás ha sido símbolo. La cruz es el hecho redentivo más sabio que Dios ha desarrollado contra este mundo de pecado. La cruz es Jesús. Reveló en la cruz que Él no es centro, que Él no vive para Él. Ni piensa para Él, ni siente para Él, ni busca para Él. No vive para Él, no existe para Él. Él es todo dádiva. Y no fue dádiva en el Calvario, fue dádiva en su naturaleza, antes de que hubiera pecado. Y por eso, cuando se dispuso a crear los seres humanos, nos hizo en su imagen y semejanza. Discernimos qué fue lo que el Señor hizo. Podemos percibir lo que el Señor hizo. Es muy importante, quizás lo más importante para un pecador. Quizás lo más importante, hermanos, para un pecador, entender, discernir, experimentar, es cuál es la naturaleza de tu vida, cuál es la naturaleza del hombre. Casi todas las ciencias de esta humanidad, lo que nosotros llamamos ciencia, desconoce eso. Y al desconocer la naturaleza del hombre, todo lo que hagamos lo hacemos contra el hombre. Para el Señor redimir, para el Señor poder restaurar, para el Señor poder sanar,
Tu condición caída, mi condición caída, nuestra condición caída. La única solución que encontró fue la cruz. Yo no sé si nosotros hemos percibido qué es lo que hay en la cruz. Y por eso Él nos insinúa. Y lo que Él insinúa es mandamiento. Si alguno viene a mí, si tú quieres venir a mí, niégate a ti mismo y toma la cruz. Yo no sé si nosotros sabemos qué es eso. Pocos seres humanos a través de la historia han sabido qué es eso. Los 144,000 lo sabrán. Lo están experimentando. Y por eso serán los 144,000. Porque reflejan la imagen y semejanza de Jesús. Cuando la Escritura habla de fieles, cuando la Escritura habla, no os juntéis en yugo desigual, está hablando de eso. Uno que ha experimentado la cruz, que se una con otro que ha experimentado la cruz. Porque cuando uno que ha experimentado la cruz se une a uno que no ha experimentado la cruz, es imposible. Es imposible. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en el Antiguo Testamento formar familia era algo solemne. Y que la tarea de los padres, en la cultura semita, en la cultura hebrea, era muy específica con eso. Hoy no se sabe nada de eso. Hoy lo único que sabemos de matrimonio es hormonas, complacencia hormonal. El único que esta cultura sabe de eso. El gran logro de la sabiduría satánica. El gran logro de la sabiduría satánica. Hacer mi hormona independiente. Independiente del Creador. Hacer mi hormona centro de mi vida, objetivo de mi vida, único propósito de la vida, hacer mi hormona lo único, el centro de mi vida, mortal, mortal. Y la única manera de restaurar eso es la cruz.
La cruz escrita en cada hormona, así como la cruz está inscrita en cada pan y en cada gota de agua. La cruz escrita en cada impulso de tu vida y de tu ser, para que lo que me mueva a mí sea ser para otro y no ser para mí. El gran misterio de la sabiduría de Dios. Crearnos en su imagen y semejanza. La imagen y semejanza de Dios. Que cuando tú caes, Él asume mi caída. Que cuando tú te enfermas, Él asume mi enfermedad. Que cuando yo me degrado, Él asume mi degradación. Difícil percibirlo. Y la única manera de asumirlo es por la fe. Ese versículo que describe el plan de Dios para salvarnos a nosotros del pecado. Y aquel Verbo se hizo carne. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay todo un misterio que la humanidad no ha sido posible de entender y que debe manejarse por fe. A ver, hermanos, ¿con quién te casaste tú? ¿Con quién te uniste tú? ¿Sabemos con quién nos unimos? A pesar de que fue mi iniciativa, ¿sabemos con quién nos unimos? ¿Somos conscientes con quién nos unimos? Según el Señor, nos unimos con una imagen y semejanza de Él. Según el Señor. Según tú, ¿con quién te uniste? Según tú, ¿con quién te uniste? Según el Señor, fue con una imagen y semejanza de Él. Pero según yo, ¿con quién me uní yo? Porque hay una gran diferencia cuando yo sé que me uní con una imagen y semejanza de Dios. Hay una gran diferencia. Pregunto, ¿sé que es una imagen de Dios? ¿Sé qué es eso? Porque tú y yo tenemos una terrible limitación en el conocimiento. Los hebreos no tenían esa limitación. Pues nosotros tenemos esa terrible limitación. Que lo que conceptuamos no es un hecho. Que lo que pensamos no es un hecho. Para Jesús, el leproso
era imagen de Dios. Para Jesús, el endemoniado era imagen de Dios. Para Jesús, Judas, el traidor, era imagen de Dios. Había que tratarlo como imagen de Dios, no como opinión, no como concepto, no como idea, como hecho. Y por eso fue a la cruz por todos. Por eso fue a la cruz por todos. ¿Es idea en nosotros la imagen de Dios o es hecho en nosotros la imagen de Dios? Y déjenme colocarles un ejemplo. A ver. Déjenme colocarles un ejemplo en esta cultura occidental destruida. Ninguna imagen de Dios es fea. Ninguna imagen de Dios es fea. Y cuando yo digo que aquel es feo, no sé qué es la imagen de Dios. Tan sencillo como eso. El diablo nos ha enseñado a nosotros en su sabiduría valores de belleza totalmente distorsionados. Nadie es feo ante el Calvario. Cada ser humano es digno de ser restaurado en la imagen de Dios. Cada ser humano. Y en la escala de valores de la cruz, el más degradado merece más amor. El más degradado merece más gracia. El que está más lejos merece más acercamiento del Verbo. Y por eso Él descendió, se encarnó para alcanzar a cualquier pecador. Yo no sé si nosotros discernimos qué es eso, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, hay un abismo de diferencia cuando sé que Wilfran es la imagen de Dios, que Daniela es la imagen de Dios, que Paulina es la imagen de Dios. Hay una gran diferencia. Para Jesús, el momento más solemne, la situación más solemne de Jesús, siempre fue y siempre será acercarse a un pecador que es la imagen de Dios. Lo más solemne para Jesús en su experiencia humana fue acercarse a un pecador. Era la imagen de Dios. Y por eso no lo podía juzgar. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos eso? Que la imagen de Dios, Jesús no la juzgaba. Que la imagen de Dios
solo podía morir por ella, dar su vida por ella. Elena de White en su libro de Educación da un criterio tan hermoso, tan sencillo y tan hermoso, Elena de White, que ella dice, ¿cómo fue que Jesús educó a los 12? ¿Cómo fue que Jesús educó a los 12? Para lograr sacar 11 discípulos que renunciaran a su centro y se despojaran de todo lo que ellos tenían para poder ser ofrenda a una humanidad. Y lo que hizo Jesús fue simplemente tratarnos en la imagen de Dios. Fue lo que hizo Jesús. Jesús educa solamente con el trato. Solamente con el trato. Trato y compañerismo, los secretos del gran educador. Se acercó a los leprosos tratándolos en la imagen de Dios. Se acercó a los endemoniados, raídos, semidesnudos, locos. Se acercó en el trato de la imagen de Dios. Acercó a los fariseos, se acercó a los saduceos, se acercó a los paralíticos, se acercó a Nicodemo, se acercó a los ricos, se acercó a los pobres en el trato de la imagen de Dios. Por eso la experiencia de Jesús terminó. El pueblo le seguía, la multitud le seguían, admirados por el único que recibió la gente en la imagen de Dios. Hoy en este mundo es tan diferente. A ver, que hay algunos médicos. Me dijeron que hay algunos psicólogos, algunos profesionales. Les hago una pregunta capciosa. ¿El médico ve al paciente en la imagen de Dios? ¿O lo ve como cliente? ¿El psicólogo ve al paciente en la imagen de Dios o lo ve como cliente? Los religiosos y los pastores ven los pecadores como la imagen de Dios o como clientes. Jesús no encontró a ningún ser humano como cliente. Jesús encontró a cada ser humano en la imagen de Dios y lo único que merecía es darle su vida, entregarle su vida. Y el testimonio de eso es la cruz, el Calvario. Todo el que ha llegado a la experiencia de perder el centro, llega a ser una esperanza para otro. Llega a ser vida para otro. Llega a ser apoyo para otro.
llega a ser ayuda idónea para otro, llega a ser ofrenda para otro. Ese es el canto de toda la creación, a pesar de la destrucción que nosotros hemos hecho. Y el mejor ejemplo aquí son los plátanos. ¿Los han visto? ¿Han visto los plátanos aquí? ¿Cómo es, Gilberto? Wilfran, nosotros fuimos creados como los plátanos. Todos nosotros fuimos creados como los plátanos. Nacer, crecer, dar fruto, y ningún fruto de esos es para el plátano. Nada del plátano es para el plátano. Todo lo que da el plátano es para otros. Nada es para él. Nosotros fuimos creados como el plátano. Si no entendemos a Jesús, miremos los plátanos. El Señor Jesús es para otros, es para nosotros, seguirá siendo por la eternidad para nosotros. Lo único que puede hacer Él es vivir para nosotros. No puede hacer otra cosa. Y eso le impide a Él vivir para Él. ¿Qué psicología me enseña eso a mí? ¿Qué psiquiatría me enseña eso a mí? Solo el Calvario me enseña eso a mí. Con razón dice el Evangelio, contemplémoslo. Contemplémoslo. Porque somos transformados contemplándolo. Y vale la pena contemplar a Jesús. Si tú contemplas a Jesús, si nosotros contemplamos a Jesús, seremos transformados en su imagen y semejanza. Este mundo está lejos de eso porque lo único que contempla el mundo es el egocentrismo de Hollywood en cada película y en cada imagen de hoy. Y por eso el segundo mandamiento corrobora al primer mandamiento. Ninguna imagen. Ninguna imagen. Porque la única imagen es Jesús. El único digno de ser copiado es Jesús, el que se encarnó. Y Él nos dejó 4 testimonios. Él nos dejó 4 testimonios de 4 discípulos de Él que lo contemplaron, que lo tocaron, que comieron con Él y nos dejaron las 4 perspectivas de qué es la imagen de Dios. Y mis amados, la tarea que tú tienes, la tarea que nosotros tenemos, la tarea que este servidor tiene, el imperativo que tiene es contemplar a Jesús. Si tú lo contemplas,
ningún ser humano va a ser herido por ti. Va a ser sanado y restaurado. Que el cielo nos permita contemplarlo y ser transformados en su imagen y semejanza.